Bona tarda, moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Com ha dit la senyora Sílvia, estic encarregat directament per l'arquebisbe de l'Església Siriana, que ell és vicari general aquí a Espanya, porta uns 4 anys a Madrid, i ell és el que em va encomanar de fer difusió de la realitat del que passa a Síria, de la realitat de la persecució a l'assassinat de cristians. Y això és el tema que tractarem avui. Todos ustedes saben la guerra que hay en Siria y por los medios de comunicación pues nos llegan las pocas noticias y lo que nos hacen creer que está pasando allí. Por eso tengo esta misión de denunciar lo que realmente está pasando en Siria, que no es ni mucho menos lo que nos cuentan en los medios de comunicación. Se trata sobre todo de que Occidente tome conciencia de que los cristianos están siendo perseguidos en la cuna del cristianismo precisamente. ¿Dónde nació el cristianismo? ¿Dónde se extendió el cristianismo? ¿Dónde formó cultura el cristianismo? Este es el arzobispo. Les he puesto la referencia de un YouTube que él hizo unas jornadas también de conferencias en San Sebastián. Y entonces en ese YouTube él lo explica muy bien, de una manera muy sencilla y de una manera clara. Entonces los que tengan ocasión de coger esta referencia del YouTube pueden mirar la entrevista de Monseñor y entonces se darán realmente cuenta de lo que nos transmite el arzobispo y con qué humildad nos lo transmite, y sobre todo que el arzobispo es una persona muy espiritual, ya que son jornadas espirituales aquí en esta casa del Centro Ronda, y nosotros pues estamos en la vía espiritual. Como ven, esta primera diapositiva nos habla del origen del cristianismo y dónde empieza el cristianismo. A partir de la predicación evangélica, como todos saben. Las Sagradas Escrituras fueron escritas posteriormente y, por lo tanto, las comunidades cristianas ya existían, ya eran vivas y ya manifestaban su fe. La primitiva iglesia cristiana, la comunidad de Jerusalén, como sabemos, pero inmediatamente ya se forma la comunidad de Antioquía, como ustedes saben, con... no se sabe quién la fundó exactamente, pero tenemos la constancia de que Pablo, en su conversión, él ya va a Antioquía, va a Damasco, y de Damasco le envían a Antioquía. Y allí es donde se forma como apóstol. Es una iglesia muy antigua. Como ven, el mártir más importante fue el tercer obispo de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía. Todos saben la historia de los leones. Y tenemos las cartas de San Ignacio que nos han llegado hasta el día de hoy. La Iglesia siriana ortodoxa se remonta a estos orígenes, precisamente, los orígenes apostólicos, donde ya el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que los cristianos ya se les llamaba cristianos, precisamente allí en Antioquía. La sucesión apostólica, por lo tanto, la tiene de San Pedro directamente. San Pedro, es decir, los apóstoles. Fue una sede muy importante. Se crearon muchos centros. Recordemos que en el siglo III,
cuando la Iglesia aún no era oficial en el Imperio Romano, precisamente en todo el Oriente que conocemos como Oriente Próximo, la Palestina y todo esto, eran cristianos. En Occidente aún había más paganos que cristianos, pero en Oriente, el siglo III, eran ya cristianos. Es una iglesia muy antigua y, por lo tanto, conserva una liturgia propia antigua, con las tradiciones. Se dice que lo que se conserva de la liturgia antioquena es la liturgia más primitiva que existe, o sea, la que se remonta más a los orígenes apostólicos. El arameo, como ustedes saben, era la lengua que hablaba Cristo. En todo el Oriente Medio se hablaba el arameo, era una lengua antigua y que era la lengua del pueblo. La lengua culta era el griego, como ustedes saben, en Oriente. En Occidente pues, también era el griego, pero posteriormente pasó a ser el latín. Y las persecuciones, como ven en esta diapositiva, no son una cosa nueva de ahora. El pueblo sirio y toda la Palestina ha sufrido siempre de persecuciones. Masacres en diferentes sitios, el siglo VI, el siglo VII, luego los cruzados cuando fueron a liberar de los musulmanes, bueno, de los turcos, el Tierra Santa, lo que hicieron fue lo contrario, asesinaron a muchos cristianos, fue un escándalo. Eso todos los libros de historia lo pueden encontrar, el terror de las cruzadas. O sea, para ellos cruzados significa el diablo. Siglo XIII, siglo XIV, los mongoles llegaron, también arrasaron y por lo tanto destruyeron muchos templos, monasterios muy antiguos que había en todo el Oriente Próximo. Y a partir del siglo XV el sultanato otomano pues, fue el que impuso también diferentes masacres, sobre todo 1000 sirios ortodoxos, en finales del siglo XIX. Se habla normalmente del genocidio armenio que sufrieron en el 1915, conocido como el Safo. Este genocidio es muy conocido, pero también está tergiversado, porque solamente se habla de los armenios y no se habla del resto de cristianos, que también eran de otras ramas, sirios, griegos y diferentes melquitas, que también fueron asesinados brutalmente por los turcos en 1915. Se habla el Seifo, que es el nombre que se ha quedado para denominar el genocidio, significa en árabe, en sirio, significa espada, porque ellos lo conocen como el Día de la Espada, donde los otomanos pues, se dedicaron a degollar con la espada a los cristianos. Y no había distinción, para ellos todos eran cristianos. Si habían protestantes, eran cristianos, si habían sirios, si habían católicos, todos eran cristianos, todos pasaban por la espada. Se rememora, sobre todo ahora, los 100 años del genocidio, desde el 1915. El 2015 se hizo los 100 años y entonces se sigue reivindicando que la gente conozca esta masacre que hubo. Como ven, sirios, sirianos, caldeos, armenios, griegos del Ponto, romanos, sufrieron persecución sistemática. Les quiero situar un poquito en la geografía. Fíjense que por Siria entendemos siempre el país que conocemos de Bashar al-Assad. Sin embargo, los sirios se sienten identificados con el pueblo sirio, y el pueblo sirio ellos hablan de la Gran Siria. La Gran Siria abarca toda la Mesopotamia, parte de Irak, y por lo tanto
ellos se consideran también pueblo sirio y todos estos han sido amasacrados. Como ven, Jordania también se le considera que hay sirios, porque en Jordania, en todo el oriente se habla el arameo, hay diferentes dialectos, y entonces en la parte de Palestina, Jordania, de eso se habla un arameo también, el arameo del sur, que dicen. Esto es la manifestación que hubo en el 2015, haciendo los 100 años del Seifo, del Día de la Espada. ¿Cómo era Siria antes de la guerra? En el YouTube de Monseñor, del arzobispo, él lo explica muy bien. Y él, como es sirio y procede de allí, de su país, habla lo que él ha vivido en su país. Yo solamente puedo transmitir lo que él dijo y lo que yo he oído de él. Siria era un país moderno, un país armonioso, en armonía, vivía en armonía, diferentes religiones, todas eran respetadas. El gobierno las protegía, no había problemas ni de persecución ni de desprecio de unas de otras. Convivían ellas y muchas veces se visitaban y se relacionaban entre ellas. Era esto la ciudad de Damasco, ven una ciudad activa, moderna, viva. La gente pues hacía sus cosas, como en todos los sitios, sus trabajos, iban a las escuelas los niños, etcétera, etcétera. Los monumentos eran muy protegidos y la gente iba a visitarlos. Entonces, si alguno de ustedes estuvo en Siria antes de la guerra, pues pueden perfectamente corroborar esto, ¿eh? Entonces se podía visitar, venía mucha gente de Occidente a ver las famosas ruinas, el patrimonio de la UNESCO, como ven, había muchos yacimientos patrimonio de la UNESCO y las ciudades eran antiguas y tenían muchos monumentos para ver y visitar. La ciudad de Damasco, con sus monumentos, el mercado, el bazar famoso, como pueden ver en la fotografía, hay gente con velo, gente sin velo, o sea que hay de todo, ¿eh? Y entonces eran muy concurridas, todo el mundo se encontraba en el meollo del mercado de Damasco. Las mezquitas eran protegidas, eran restauradas, visitadas, eran monumentos. Los monasterios también eran respetados. Este es el gran monasterio de Seydan Naya, precisamente el monasterio del que fue abad nuestro arzobispo. Entonces él fue abad de este monasterio. Las ruinas visitadas, restauradas, conservadas, para recordar el pasado antiguo de las civilizaciones que tuvieron lugar en Siria, en todo el ámbito sirio. La ciudad de Homs, esto es otra mezquita, muy importante. Y aquí el patio de una de las mezquitas con el minarete. Siria después de la guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió y cómo está? Les paso otro mapa para que puedan situarse en la guerra. Alepo, la ciudad antigua, Hama, Homs, Raqqa, Asak, Der el Zohar, saldrá después en otras diapositivas, Damasco, áreas donde ya hay el conflicto, se reparten por diferentes zonas el Estado Islámico, los rebeldes, los terroristas, los turcos, los americanos, todos están por aquí. Saben que Siria es un país muy extenso y que tiene muchos recursos naturales, tiene gas, tiene petróleo, una serie de riquezas envidiadas por los países occidentales. Esto es una protesta de los cristianos. También saben hacer manifestaciones y denuncian. Esta es la realidad de las familias. Todas las familias tienen un mártir. Alguien aquí han asesinado, han matado,
el mismo arzobispo, en 2015, su sobrino, estando en la universidad, fue precisamente ahí a hacer un examen de fin de carrera para tener ya el título de ingeniero, y a la salida del examen, que ya habló con su madre, decirle: mamá, ya lo he pasado, he aprobado el examen. Entonces un coche bomba destruyó su vida. Esto es lo que hacían, la espada. Para esto lo utilizaban. Sí, son rudas, pero no son las más crudas estas fotos. Cada 5 minutos se ha asesinado a un cristiano. Esta es la realidad. Esto es lo que hacen. La cruz no la soportan y los ponen en cruz, los crucifican. Muerte. En las iglesias llevan los cadáveres. Las comunidades se reúnen y van a enterrar a sus miembros asesinados, denunciando la dignidad humana, huyendo de la destrucción y la muerte. Esto es el día a día. Bombas, y no solo bombas, lo peor no son las bombas caen en un sitio y si tienes suerte de correr e irte, pues no te pasa nada. Pero lo peor es cuando entran los terroristas. Y esos van casa por casa y lugar por lugar. Separan los maridos, los asesinos, y se quedan con las mujeres y los niños. Muchas veces también asesinan a los niños y a las mujeres. Esta es la realidad, el padecimiento de seres humanos. Ya no hay comida, no hay agua, no hay nada. Hambre y destrucción. Familias enteras. Ante esta situación tan grave, los mismos sirios decidieron, los jóvenes, de hacerse ejército, entonces para proteger a las familias. Y estos son los soldados que se enrolaron para defender a las familias cristianas, a las iglesias. Del patrimonio cultural ya no queda casi nada, todo destruido. Ya saben que, por ejemplo, antes de la guerra nosotros teníamos noticias del Estado Islámico que se dedicaba a destruir monumentos, el famoso Buda, aquel de Asia, que lo destruyeron con bombas, lo destrozaron. Un monumento antiquísimo y que ya no existe. En Siria han hecho lo mismo. Las mezquitas no respetan nada, ni las mezquitas propias de ellos. Las calles, las casas, casas como las que hemos visto antes, las avenidas aquellas. Esto es lo que queda. Las ciudades antiguas de Alepo, la de Bosra. Bosra es una ciudad que está al sur de Damasco, cercana a la frontera entre Jordania y el Líbano. El famoso Kalach Salam de los templarios, en los que han estado allí, lo habrán visitado. Esto es lo que queda, de lo que había, lo que vio usted, esto es lo que queda. La famosa Palmira, que quedaba poco, pero ahora queda menos. Era un momento restaurado y ahora es un momento destruido. Con bombas a los yacimientos arqueológicos. Allí no hay personas. Es destruir por destruir. Eliminar todo resto de civilización antigua. Para que no se tenga historia. Borrar la historia, la identidad de un pueblo, de un país. El famoso Calat Simón, donde estaba la columna de Simón el Estilita, que ahora ya no queda nada. Los monasterios han sido arrasados, las iglesias arrasadas, los pueblos y las ciudades. Saben, Daesh
es el Estado Islámico en Siria. Esto es lo que hacen. Cuando llegan, la bandera negra de ellos y la ponen arriba. Pero para ponerla arriba primero tienen que pasar un obstáculo, porque le tienen terror a la cruz, y entonces tienen que romper la cruz. Esto era un monasterio y no respetan ni los cementerios, el cementerio. Profanan las tumbas, las sacas, las destruyen. Esto es una reliquia de un monasterio muy antigua. San Elián era un santo muy antiguo y venerado, que lo tenían así, su tumba, con esta protección, y la destruyeron totalmente, sacaron los huesos que quedaban, el cráneo y todo fuera, destruido. Precisamente lo hacen con esto, con máquinas, el bulldozer. El bulldozer sirve para eliminar todo, el monasterio, y esto es lo que quedó. La cruz rompiéndola para poner la bandera de ellos. Las iglesias incendiadas, quemadas, no es una bomba que haya caído, es que la han incendiado totalmente. Esto es la sede en Damasco del arzobispo, del patriarca. El patriarca, saben ustedes que el patriarca siriano es Efrem II, el actual patriarca. La cruz le tienen miedo, esta cruz que está esculpida en piedra, con el mazo rompiéndola. Una iglesia, lo que queda. La indiferencia de Occidente, pues se ve muy claro que no es consciente de lo que ha pasado allí, ni de lo que está pasando. Esta es la realidad de las iglesias. Aquí hay un sacerdote que está siendo ayudado por los jóvenes para limpiar los escombros y poder al menos celebrar en la iglesia. Vuelve a ser la misma. El monasterio de San Sergio también destruido, como ven. Aquí, la parte central. Esta fotografía podría parecer, dice, bueno, aquí ha caído una bomba, ¿no? Está todo destruido. Pues no. Ha sido los del Estado Islámico a pulso, a mano, a fuerza bruta. Han destruido. Con herramientas, y esto es lo que ha quedado del templo. Es en general toda la guerra. No le puedo decir si esta fotografía es de este año o del otro año. Sí, empezó en el 2013, creo que era, el 13, y hasta 7 años llevamos de guerra, 7 años de guerra. 2013, 14, 15, 10, no, antes. Sí, pero lo que queda es lo que hay. ¿Quién vive allí sin infraestructuras, sin agua, sin luz? El pueblo siriano por eso no desfallece, y es un pueblo que reconstruye. Esto sí que lo hay. 2011, sí, creo que era 2011. Se reunían en las iglesias para sentirse protegidos, aunque estuvieran destruidas. Siguen rezando. Eso es lo que queda en una ciudad cosmopolita, donde los coches iban por aquí, arriba y abajo, el mercado, todas las cosas. Sí, el día a día es esto.
Esto es el día a día, la gente corriendo, desesperados. Pero el pueblo insiste en quedarse. Hay otras noticias falsas, que cuando hubo lo de los refugiados que venían a Occidente, se dijo que muchos sirios venían con los refugiados. Pues no es la realidad. Mucha gente se quedó. Eran pocos los que vinieron. Y lo que pasa que esas noticias que daban, mucha gente habían sirios, pero sobre todo habían gente de otros países que se hacían refugiados, pero no eran solo sirios. Y entonces ahí los confundían a todos por sirios. Ven aquí otra mezquita, esto es lo que queda. Las calles antiguas. Esto es una ciudad a orillas del Tigris, por lo tanto estamos en Irak, y es la ciudad de Deir ez-Zor. Fue totalmente arrasada. Entonces, cuando se retiró el Estado Islámico, el patriarca fue a visitarla. Y allí fue donde hizo una celebración, precisamente por la paz, para que cesara la guerra y se volviera a la normalidad, que no se va a volver. El patriarca siriano es Efrem II. Aquí está en la iglesia destruida. Están preparando la celebración sobre un altar improvisado, porque el altar está destruido. Hicieron el kurbono, que se dice en sirio, Holy Kurbono, que quiere decir la Santa Misa, la Divina Liturgia. Este es el patriarca, el que lleva el gorrito este. Los otros son otros obispos y sacerdotes. Sí, este que lleva la cruz se ve aquí que está rezando y lleva el sombrerito este. Yo aquí tengo el puntero y ahí no lo tienen ustedes. El que está en el centro, eso es, el que lleva la cruz. Eso, es el patriarca. El de la barba, por decir algo, la barba. Esto es el antes y después. Antes, cómo estaba la ciudad, y luego, cuando hubo la guerra, cómo está. El mismo sitio. El antes y el después. La plaza, lo que queda de la plaza. Esto tampoco es una bomba. Destrucción, bulldozer, etcétera, etcétera. Eso es lo que destruyeron. Claro, se ha de reconstruir si es que se quiere. Ese es el trabajo que hay ahí. Creo que se ha pasado la otra y no... A ver, esto. El Estado Islámico, antes de retirarse de los sitios que ahora se ha retirado, continuaba con sus asesinatos. Recogía a los hombres, los ponían todos juntos y los fusilaban, les cortaba la cabeza, etc. Hacía lo que querían. El pueblo sirio sigue rezando y sigue confiando en el Señor, porque es un pueblo de paz. Es un pueblo que busca la paz interior. Como decían el arzobispo Mati, no puede haber paz exterior si no hay paz interior. Y el pueblo sirio ha sufrido en la fuerza física, pero no le han quitado la fe. Y entonces ellos tienen paz interior. Eso es lo que les decía de las columnas de refugiados. No son todos sirios, hay muchos de otros países que se juntan a ellos para entrar en Occidente, para ir a los campos de refugiados. Entonces, cuando se habla de los campos de Grecia, pensar que hay sirios, pero no son la mayoría. En concreto, a ver los datos que tengo por aquí. La marcha de refugiados no son todos sirios. Con ellos se mezclan otros refugiados
y solo el 23% de los refugiados son sirios. El resto no. No es cierto que Siria esté vacía. La mayoría siguen allí. Pero además explica la gente de otra... Ahora les explicaré un poquito la situación de España. Los refugiados a Europa dicen precisamente a los hermanos que hay bombas en su país y nadie los escucha. Nadie quiere saber de la masacre. Esto lo dejaré para luego. Otra realidad. Secuestros. Secuestros están en el orden del día. En concreto, la Iglesia siriana tiene 2 obispos secuestrados que no se sabe dónde están desde hace 2 años. Uno greco-melquita y el otro siriano, desaparecidos. También hay católicos romanos. Por ejemplo, en la iglesia de los carmelitas tienen un hermano que era sacerdote y fue a unas monjas a darles la comunión y confesarlas, lo que fuera, y cuando salió, desapareció. No saben nada de él, ni saben dónde está, ni localizarlo, nada, no saben nada. Esto es el día a día. Estos son las iglesias destruidas, los refugiados en campos, los niños muertos. Esto es el famoso memorial que se hizo del genocidio armenio. Hablamos, recordar, el 1915, cuando hubo el genocidio armenio, se hizo un monumento para recordar el genocidio. Pues ni eso han respetado, también quedó destruido. Esto es como era antes y así como ha quedado después. Y llegamos a lo que nos toca en Occidente. Nos tocó en Barcelona, en concreto, con el atentado de Barcelona. Nadie quiso saber nada de la masacre hasta que hubo la masacre de Barcelona y los otros sitios de Europa, como ustedes saben. Y en cambio, en Siria han estado matando a miles y miles de sirianos, y no solo el ejército, sino estos asesinos que conocemos con los nombres de Daesh, Estado Islámico, ISIS y otros nombres. Y los sirios, y en concreto el arzobispo nos decía que él sabe perfectamente quiénes son, porque saben dónde nacieron. Saben de dónde vienen todos estos terroristas. Y muchos de ellos creados por las fuerzas occidentales. Nació Daesh, ISIS, que cambió de nombre. Estos nacieron de Jabhat al-Nusra, que nació de Al-Qaeda, todos conocemos. Y estos, Al-Qaeda, nació de los talibanes, también conocidos en Afganistán, lo hemos oído en las noticias. Y estos nacieron de los salafistas. Y los salafistas nacieron del yihadismo, que es la cuna del terrorismo. Y estos nacieron de Mohammed bin al-Nadá en Arabia Saudí. Y todos estos han hecho siempre lo mismo. A la que han nacido estos grupos se han dedicado a asesinar. A donde estaban, a arrasar a toda la gente. No solo a cristianos. Ahora les hablo yo solo de la persecución de los cristianos, que es la importante para nosotros. Pero también los mismos musulmanes que no
aceptaban sus ideas, también han sido masacrados y asesinados. O sea, no es que sea un problema solo de cristianos, sino que los mismos musulmanes también sufren el asesinato. Pero los sirios no tienen odio, aman a todos. Estas son palabras del arzobispo. Arabia Saudí construye mezquitas en todo el mundo y nadie se lo prohíbe. En cambio, en Siria o en Arabia Saudí, en Dubái, etc., si quieres fundar una iglesia, eres aniquilado, a la cárcel. Si quieres rezar en cristiano, te juzgan como si fueras un ladrón, un asesino, te aplican la ley. Se prohíbe rezar a los cristianos y que tengan una Biblia que es equiparada a un delito de droga. Tú tienes una Biblia, es como si fuera un delito de droga, a la cárcel. Y por tiempo. Los que son cristianos, Daesh vestidos de negro, les cortan la cabeza. Y en Arabia, vestidos de blanco, también les cortan la cabeza. Y como he dicho anteriormente, el primer enemigo de Daesh, del Estado Islámico, fue precisamente la cruz. Entonces no soporta la cruz y por eso destruyen todas las cruces, todo lo que encuentra. Cruces de cementerios, cruces de cualquier sitio. Se destruyeron muchas tumbas cerca de Homs, profanaron las tumbas, destruyeron en el obispado de Homs todo lo que quisieron, lo que han visto de la ciudad de Der Azur, las iglesias, la iglesia muy venerada que era de la iglesia de la Madre del Cinturón, que se decía, de la Virgen María, que es el que dio ese cinturón a Santo Tomás, una veneración que hay ahí en ese lugar. Y ya no queda ninguna iglesia donde rezar. Nosotros hemos vivido la punta del vértice, que es el atentado de Barcelona. Y decimos, bueno, una cosa puntual, ya está controlado, ya las fuerzas de seguridad del Estado están alertas, nos sentimos seguros. Esto es totalmente irreal. En cualquier momento puede ocurrir otra vez. En cualquier momento, esta reivindicación de un día, de un gran día en que todos nos sentimos pues golpeados por ese atentado, entonces salimos a la calle y manifestamos que queríamos paz. Pero es que en Siria ocurre cada día. En Siria las manifestaciones, la matanza de los cristianos es cada día es el atentado. Y aquí no estamos exentos. Aquí hemos concluido ya el PowerPoint. Les doy las gracias por vuestra atención y luego haremos preguntas si tienen alguna. Aquí hay ayuda directa a los perseguidos en Siria, una cuenta que ha puesto nuestro obispo porque el arzobispo Mati no cree en las ONGs. No cree por una sencilla razón. Cuando él vino aquí ya fue a pedir ayuda para su país, la situación que había, que hubiera ayuda. Y las ONGs, todas las que fue llamando, le dijeron lo mismo. Haga una petición, se hará un estudio, se pasará por un proceso, se estará la cosa, si se cree conveniente, se hará dentro de 2 años. La gente que está en Siria estaba pasando el invierno, necesitaban alimento, ropa, etcétera, cosas para cubrir el invierno ya.
por lo tanto no llegaba esa ayuda. Entonces él prefiere sus contactos directos con Siria, y entonces ha puesto esta cuenta bancaria si alguien quiere colaborar de alguna manera. ¿Qué colaboración quiere el obispo Monseñor Mati nos explicó aquí en España? La situación aquí en España, él ha estado recogiendo, o sea, agrupando refugiados que han llegado a España. En Barcelona hay pocos, no tenemos mucha noticia de que haya refugiados y los pocos que hay creo que están atendidos por diferentes familias de acogida o diferentes personas que han podido solucionar su precariedad, su situación. En donde sí hay muchos, y es la obra que se dedica el arzobispo Nicolaus Mati, es en Valencia, en Murcia, en Zaragoza y me parece que también en Andalucía. No sé exactamente si es Sevilla o qué parte, por allí. De todas formas, esta es la realidad. ¿Qué necesitan estas personas? Pues necesitan simplemente lo que necesitamos todos, empezar una nueva vida. Trabajar, son gente responsable, son gente con principios morales, son gente de iglesia, son cristianos y por lo tanto quieren hacer lo que siempre han hecho en su país, ganarse la vida con el sudor de su frente. Por suerte, en nuestro país tenemos una ley que los niños están enseguida escolarizados, no tienen problema en ese sentido, pero ellos quieren pues hacer una vida. No se sienten indigentes, ni se sienten gente que va pidiendo por ahí, sino lo que quieren es un trabajo. Quieren trabajar y sacar adelante sus familias, como todos nosotros. Y esto es lo que quería pues comunicarles a ustedes. Les agradezco su atención. Una cosa más. Al final de la sala hemos puesto una mesa con la revista de nuestra Iglesia Ortodoxa. Nosotros llevamos 40 años en España, en Barcelona en concreto, y entonces tenemos una revista fundada por nuestro obispo fundador, Monseñor Alfonso, que se llama Luz de Amor. Es una revista gratuita, si quieren hacer una donación pueden hacerla, y entonces allí pueden cogerla y llevársela tranquilamente. He puesto también un cartelito que me pasaron una ONG, porque son ellos los que se dedican a estas cosas, sobre el armamento, las guerras que provocan en Occidente en los países donde hay conflicto, donde hay guerra. Recordemos que el armamento es fabricado en Occidente, que el armamento se lo vendemos a Turquía, a las fuerzas rebeldes, a Daesh, a todos. Y que España participó en esa venta de armamentos, que es muy importante también conocerlo. O sea, que ¿qué estamos haciendo? Vendiendo armas para masacrar cristianos. Muchas gracias por su atención. Digas. Todo. No. Tienen un objetivo. No sé si se han dado cuenta, cuando hablaba de que destrozan todo, me refería a que ellos, el objetivo que tienen es borrar todo resto de historia antigua. No les importa que haya habido una civilización, que haya habido una tradición, que haya habido unas costumbres, sino que quieren eliminarlo todo para que solo sea válido lo suyo, solo sus ideas sean válidas. Incluso la historia musulmana de los países musulmanes, que son ricos en mucha historia, y también sabemos que era fuente de cultura. En la Edad Media, gracias a los musulmanes, pues nosotros tuvimos un poquito de cultura, si no, no hubiera llegado. Tampoco la quieren. Quieren eliminarlo todo. Solo sus directrices fanáticas, extremas, y su manera de interpretar
se dicen islámicos, pero muchos islámicos dicen que no lo son. Ya no lo digo yo como cristiano, sino los islámicos dicen, esos no son islámicos, esos no son musulmanes, no son buenos musulmanes, son terroristas, ni más ni menos. Quieren imponer su voluntad. Que en realidad lo que quieren es la imposición de lo suyo, independientemente de la religión. Sí. La religión es solamente un excusa. Exacto. Y van Sí. contra los católicos porque son los que son más diferentes a ellos. Pero si los propios musulmanes se pusieran en contra, arrasarían con los musulmanes. Es la dominación de las personas. Les he comunicado que precisamente los musulmanes que no están a favor de ellos son aniquilados igualmente. Y eso ya... Sí, porque ellos crean sus normas. Ellos crean sus normas y su ideología. Los musulmanes están también divididos entre chiitas, sunitas y todo esto, que hay bastantes guerras entre musulmanes al respecto. Pero los países musulmanes más ricos, muy ricos, muy ricos. Familiares, ¿no? Porque esos musulmanes que dicen que no son islamistas, me da igual el signo que sean, nadie les ha exigido o les ha pedido o ha salido de ellos, vamos a terminar con esto, porque son los primeros, porque al final metes en el mismo saco a todo el mundo. Esto también es negativo para los musulmanes de buena fe, digamos. Es lo que denunciamos, que Occidente le interesa más la venta de armas que solucionar el problema, que ponerse en contra. Sí, pero el poder económico que tienen estos países ricos subyugan a todos los demás, porque su ideología tiene muchos medios para extenderla. Entonces, no encuentran oposición, por decirlo de alguna manera. Al menos yo lo veo así. No sé, señor. Sí, los salafistas se imponen. De hecho, no lo conozco totalmente, yo lo que Monseñor me ha transmitido, y lo que las noticias nos llegan, que tampoco hay que creérselas mucho. De hecho, los que no estén de acuerdo con estos poderes económicos son eliminados directamente. O sea, no tienen opción. Aparte de que crean confusiones y deseos contradictorios, precisamente por la propaganda de que todo lo occidental es malo, todo lo que viene de Occidente es el diablo, etcétera. Todas esas cosas que saben hacerlo muy bien y tienen muchos medios para hacerlo. Pero se refugian aquí, sí, pero después se refugian. Sí, ellos vienen aquí, claro, se refugian en Occidente. Los hermanos vecinos, que tienen todo el poder económico del mundo, no han acogido los suyos. No. Jordania, hay campos de refugiados. Sí, exacto. Pero es por eso, porque tienen el poder, ellos, el poder económico. De totes maneres, està parlant que aquests països, totes les dificultats que tenen, tot això. Però si veiem el nostre país el que li importa és els diners. I venen armes allà on sí. I qui les ven? Bueno, més o menys ja ho sabem. Sí. El arzobispo... Una multinacional, si vols guanyar diners, aquella multinacional. Sí, però vull dir, quan arribes al nostre país és que és una mica tots els països. Perdón. El nostre també està dintre. El objetivo de la conferencia no era hacer política, ni mucho menos. Por lo tanto, eso cada uno con sus ideas políticas y lo que puedan comprender. El objetivo de Monseñor Nicolaos es simplemente despertar conciencias. Él ha visto mucha diferencia entre el cristianismo vivido en su país, en Siria, y el cristianismo occidental, que es más tibio, que, como él dice, están dormidos. Él dice muchas veces que hay que reevangelizar,
que hay que comunicar espiritualmente las cosas espirituales que muchas veces se tienen dormidas y no se le da importancia, en ese sentido.